Bueno, vamos a comenzar a ver en esta oportunidad el tema de ecuaciones, ¿sí? Hasta ahora ustedes venían trabajando con ecuaciones lineales. Bueno, en esta ocasión vamos a comenzar a trabajar con ecuaciones cuadráticas. ¿Y por qué reciben el nombre de ecuaciones cuadráticas? Porque justamente hay una de las x que está elevado al cuadrado. Ustedes hasta ahora, cuando trabajaban con ecuaciones, acostumbrábamos a que las x al cuadrado se cancelaban, o se podían despejar de alguna manera. Bueno, en estas ecuaciones que nosotros vamos a empezar a trabajar, donde la forma general de las ecuaciones cuadráticas, si es que está completa, es esta de acá, donde A es el término cuadrático, B es el término lineal y C es el término independiente, ¿sí? Esta es la forma general de lo que es una ecuación cuadrática. A la hora de nosotros resolver una ecuación cuadrática, vamos a necesitar utilizar esta fórmula que aparece acá, que ahora vamos a ver cómo es que se aplica. Vamos primero, que es la que me va a permitir en definitiva sacar el valor de la x, ¿sí? Que en este caso, en estas ecuaciones, muchas veces van a obtener más de un valor de x. Pueden obtener dos valores, pueden obtener uno o pueden obtener ninguno. Eso lo vamos a ir viendo con el transcurso de las clases, ¿sí? A ver, vamos a este ejemplo puntual y vamos a ir viendo todas estas aclaraciones que les estoy haciendo. A ver, esta es la ecuación que nosotros tenemos acá para resolver, ¿sí? Lo primero que vamos a empezar a hacer es trabajar a cada miembro por separado. Recuerden que en una ecuación tenemos un igual, donde ese igual divide a la ecuación en dos miembros. Primer miembro, segundo miembro. Entonces, lo primero que vamos a hacer es trabajar en cada miembro por separado y fijarme qué es lo que hay para hacer en cada uno de esos miembros. En el caso del primero, si separamos en términos, tenemos primer término, segundo término. En el primer término podemos aplicar la distributiva doble, que esto ya lo vienen aplicando en varios de los temas que venimos haciendo, ¿sí? Y en el segundo término únicamente vamos a bajar ese 3 que tenemos ahí. Entonces, si aplicamos distributiva doble, tenemos x por x, x al cuadrado. X por 2, 2x. Pasamos ahora al segundo, menos 3 por x, menos 3x, ¿sí? Recuerden aplicar la regla de los signos, menos por más menos, y menos 3 por 2, menos 6. Acá lo mismo, menos por más, menos. Entonces, todo esto es lo que nos queda de aplicar la distributiva doble, y el más 3 que lo vamos a bajar. Bien, entonces, en el primer miembro lo único que hice fue aplicar la distributiva que podía hacer ahí. Vamos ahora al segundo miembro. En el segundo miembro también puedo aplicar distributiva. Menos 4 por x, menos 4x, ¿sí? Menos por más menos. Y menos 4 por menos 2 es más 8. 4 por 2, 8, menos por menos, más. ¿Bien? Bueno. Una vez que termino de hacer todo ese trabajo algebraico que tenía para hacer en cada uno de esos miembros, ¿qué voy a hacer? Voy a juntar todo de un solo lado. ¿Por qué? Porque a las ecuaciones cuadráticas lo que tenemos que llegar a hacer con ellas para empezar a buscar el valor de x es dejarla igualada a 0, como bien yo llegué acá, pero no nos adelantemos que todavía vamos por acá, ¿sí? Entonces, como la tenemos que dejar igualada a 0, tenemos que pasar todo lo que tenemos para un solo lado, para un solo miembro. ¿Bien? Entonces, todo lo que tengo en el primer miembro lo voy a bajar tal cual está. Recuerden que en una ecuación todo lo que bajamos baja igual y todo lo que pasamos pasa con la operación contraria. ¿Bien? Entonces,
Todo esto que tenía acá lo bajé igual, ¿sí? Y voy a pasar lo que tengo en el segundo miembro para el primer miembro. Entonces, menos 4x pasa más 4x, más 8 pasa menos 8, ¿sí? Y ahí ya la dejo igualada a 0. ¿Bien? ¿Qué voy a hacer ahora? Resolver lo que pueda resolver. Y acá es las x al cuadrado, las sumo con las x al cuadrado, las x a la 1 con las x a la 1 y los numeritos solo con los numeritos solos, ¿sí? Acá recuerden no mezclar. Entonces, de x al cuadrado es lo único que tengo, por lo tanto baja igual. De x a la 1 tengo 2 menos 3 más 4. Entonces resuelvo. 2 menos 3 es menos 1. Más 4 me da más 3x, porque sumé las x a la 1. Y por último los numeritos solos. Menos 6 más 3 es menos 3, menos 3 menos 8 es menos 11. Y eso siempre igual a 0. ¿Bien? Y es acá donde una vez que logré que me quede el término cuadrático, el término lineal y el término independiente igualado a 0 es que la puedo empezar a aplicar la fórmula que les comentaba desde un principio, ¿sí? ¿Qué puede pasar en este tipo de ecuaciones? Que la x a la 1 de repente no aparezca, o sea que yo resuelvo acá las x a la 1 me da 0. Bueno, este término entonces no lo tengo. Me queda x cuadrado menos 11, ¿sí? O que de repente este último término tampoco lo tenga porque hice toda esa cuenta ahí y me dio 0. Lo que no puede faltar a la hora de dejar igualada a 0 la ecuación es la x al cuadrado, porque si no, no termina siendo una ecuación cuadrática y nosotros justamente con lo que estamos trabajando es con una ecuación cuadrática. Por lo tanto, el término de la x al cuadrado tiene que estar sí o sí. ¿Bien? Entonces, fíjense que esta era la forma general. ¿Ven que quedó de esa manera? Bueno. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Empezar a aplicar la formulita, que es la que me va a dar el valor de x, ¿sí? ¿Qué es a, qué es b y qué es c? Llamamos a al término cuadrático, o sea, al numerito que acompaña a la x al cuadrado. En este caso, como no hay nada, es un 1. Si hubiera tenido otro número, colocaba otro número, ¿sí? Entonces, como no hay nada, el valor de a es 1. ¿Qué es b? El término lineal, el numerito que acompaña a la x a la 1. En este caso es 3. Entonces b, 3. Y c es el término independiente, o sea, el término que no tiene x, que en este caso es menos 11. Una aclaración, no es que A es el primer término, B el segundo y C el tercero, no, eso sí la dejo ordenada, pero de repente si a este término yo lo dejé acá y a este acá, sí, a eso voy. A, término cuadrático, B, término lineal, C, término independiente. Es el primero A, es el segundo B y es el tercero C si es que la dejé ordenada. Si no, ojo ahí y a prestar atención a los valores que le doy a B y a C. ¿Bien? Bueno, ya saqué cuánto vale A, cuánto vale B, cuánto vale C. Empiezo a reemplazar en la formulita, ¿sí? Esto es x sub 1, x sub 2. Eso es porque puedo llegar a hallar dos valores de x. Como les decía anteriormente, pueden hallar 2, pueden hallar 1 que se dice raíz doble, que es cuando x sub 1 y x sub 2 se repiten, o puede ser que no encuentren ninguna raíz. En los ejemplos que vamos a ver por ahora, ustedes van a hallar dos raíces, ¿bien? O sea, dos valores de x. Bueno. La formulita me dice menos b, entonces si b es 3, entonces acá pongo x sub 1, punto y coma, x sub 2 igual. Menos b, menos 3, ojo acá, si b sería negativa, acá me queda menos 3 y me quedaría más 3. Como no es el caso, me queda menos 3, ¿sí? Más menos, abrimos la raíz cuadrada y me dice b al cuadrado,
b es 3 al cuadrado, 3 al cuadrado. Menos 4 por a por c, menos 4 por a es 1, por c menos 11. Y todo eso dividido 2 por a es 1, 2 por 1. ¿Bien? ¿Qué hago ahora? Resolver toda la cuenta que tengo acá. Ojo que acá tenemos dos términos, ¿sí? Entonces, menos 3 más menos por ahora queda igual y resuelvo. Primer término, 3 al cuadrado, 9. Segundo término, 4 por 1 por 11. Me da 44 y aplico la regla de los signos. Menos por más, menos por menos, más. Y todo eso dividido 2 por 1 que es 2. Sigo con la raíz, tengo que hacer esa suma y sacar la raíz. ¿Bien? Entonces, x sub 1, x sub 2 igual, menos 3 más menos, eso queda todo igual. 9 más 44 es 53 y todo dividido 2. Saco la raíz de 53. Primera aclaración. Me puede quedar una raíz exacta, me puede quedar una raíz no exacta, como sucede acá. La raíz cuadrada de 53, si ustedes colocan en la calculadora raíz cuadrada de 53, se van a encontrar con que les da 7,28 y un montón de números que van a seguir a ese número. Bueno, cuando suceda eso, que es una raíz que no es exacta, siempre usen los dos primeros decimales. ¿Bien? Entonces, menos 3 más menos, dijimos la raíz cuadrada de 53 me da 7,28 y un montón de números, pero dejo los dos primeros, 7,28. Todo dividido 2. ¿Bien? Y es acá donde se desprende este más menos. Voy a hacer la primera cuenta con más, entonces me queda menos 3 más 7,28 dividido 2 y la segunda opción es menos 3 menos 7,8 y todo eso dividido 2. ¿Sí? Hago todas esas cuentas, entonces menos 3 más 7,28, tengo que hacer esa cuenta y lo que me da dividido 2 y me da 2,14. Ese es el valor de x sub 1, ¿sí? Y este es el valor de x sub 2. Y sub 2 es menos 3, hago toda la cuenta de arriba y lo que me da dividido 2. Y ese entonces es el valor de x sub 2. Este es el de x sub 1, este es el de x sub 2. O sea, que los valores de x para esta ecuación son estos de acá. ¿Sí? X sub 1 y x sub 2 les puede dar un número positivo, les puede dar un número negativo, les pueden dar dos positivos, les pueden dar dos negativos, les puede dar un número entero, ¿sí? Al igual que en la raíz, adentro de la raíz les puede quedar una raíz cuadrada exacta, por ejemplo, la raíz cuadrada de 49, que es 7, ¿sí? Pero no siempre va a suceder eso. Cuando pasa esto que nos pasó recién, que nos quedó una raíz cuadrada que no es exacta, bueno, agarramos la calculadora y recuerden trabajar con los dos primeros decimales. Por ahora vamos a trabajar con raíces que les da positiva, porque hay tres opciones: que les dé positiva, que les dé negativa o que les dé 0. Por ahora vamos a trabajar con raíz positiva, o sea, el número que les queda adentro les va a dar un número positivo. Cuando pasa eso, sepan que siempre van a tener dos valores de x. Va a haber un x sub 1 y un x sub 2, ¿sí? Cuando dentro de la raíz les dé 0, el x sub 1 y el x sub 2 les va a dar exactamente el mismo valor. Y cuando dentro de la raíz les quede un número negativo, esa ecuación no va a tener solución dentro del campo numérico donde nosotros trabajamos actualmente, ¿sí? Dentro de otro campo numérico sí tiene solución,
¿sí? Pero por ahora vamos a trabajar con esto, donde vamos a hallar un valor para x sub 1 y otro valor para x sub 2, ¿sí? Una última aclaración. En las ecuaciones que tienen para hacer como tarea, fíjense, en el caso de la primera y de la segunda, en la primera no hay nada para hacer. Acá directamente empiezo a aplicar la fórmula. Saco cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. En la segunda no está igualada a 0. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer acá? Pasar este 12 para el otro lado y ahí me va a quedar igualada a 0. Tengan en cuenta que el 12 está positivo, por lo tanto va a pasar negativo. En las que siguen son muy similares, salvo esta, que es como la primera. Acá ya no hay más nada para hacer, más que empezar a aplicar la fórmula. Pero en estas que tienen acá, de la C a la G, son muy similares al ejemplo que acabamos de ver, donde primero vamos a tener que trabajar algebraicamente en ambos miembros y bueno, y después sí, igualar todo a 0.